Buenas tardes. Realmente siempre es tan agradable estar en una feria del libro. Es una fiesta en la que se reúnen autores, escritores y público. Y es una amalgama fantástica donde por fin conocemos a quienes nos leen y por fin quienes nos leen conocen a sus autores. Muchas veces cuando yo era pequeña no me podía imaginar cómo eran esas personas que escribían esos libros maravillosos que había en mi casa y que siempre estábamos haciendo pilas para leer, para dejar ya preparados los libros para leerlos en vacaciones o cuando tuviéramos tiempo, cuando éramos chicos y había muchas tareas en la escuela. También nos daban libros en la escuela para leer, pero esos libros que estaban en mi casa, esa magia de poder escogerlos, mirar sus tapas, elegir, eh, quién sabe, por indicaciones de nuestros padres o a veces eh, por una misma inclinación que uno trae, ¿no? O porque la tapa era muy atractiva. Por ejemplo, a mí me gustaba de pequeña, no tan chica, pero digamos, 12 años, por ahí, cuando se está despertando ya el interés por el amor y los sentidos, ver los libros de arte, porque entonces yo podía ver en esa época, nos estaba vedado ver ni mujeres ni hombres con poca ropa. Y entonces en los libros de arte estaban las personas tal cual vinieron al mundo. Y eso era muy atractivo para chicas de mi edad que estaban empezando a despertar a los sentidos y siempre está esa curiosidad. eh, y afortunadamente mi curiosidad fue respondida en unas maravillosas obras de arte que mi padre tenía. Era un gran aficionado al arte en todos sus aspectos y tenía muchísimos libros de pintura. Así que mi primer contacto con el ser humano desnudo fue a través del arte. Entonces, esa magia de poder, yo hacía pilas y escogía que estos libros voy a leer, este primero, este después, y otros que mi padre me seleccionaba de acuerdo a mi edad. Recuerdo que una vez estaba yo leyendo Lolita de Nabokov y él llegó en la noche, como muchas veces lo hacía, estábamos durmiendo, entraba a saludarnos, pero vio ahí en la mesita el libro que yo estaba leyendo y me lo decomisó porque no era todavía la edad apropiada para leer ese libro. Así que el libro es un arma fantástica, ¿no? De diversión, de entretenimiento y también de conocimiento. Y a veces me doy cuenta que yo leía libros y no entendía el sentido político o crítico de algunas cosas, pero son conocimientos que van quedando en el interior, que van quedando en el subconsciente y que van formando la personalidad de uno. Después, más tarde, el mismo libro me hacía ver otros aspectos de las cosas, de la vida, porque a la medida que uno va teniendo más información, va formando su base, va entendiendo otras cosas. Por eso entiendo que hay libros para todas las edades y libros para todas las personas. Porque además, al crecer, al madurar, uno también se transforma en otra persona y le van gustando cosas diferentes, está eh, notando, observando cosas que antes no veía por falta de conocimiento. Entonces, esos cuentos que parecían inocentes, que eran cuentos para entretener, resulta que sí tenían un fondo y un fondo muy importante.
En mi casa había libros de los cuentos de los cuentistas rusos, de los americanos, de los alemanes, traducidos por supuesto. Había hermosas traducciones en Buenos Aires, que es donde yo viví toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces, el hábito de la lectura se formó ya en, en mi temprana edad, porque para mí era algo cotidiano ver a mi padre leyendo, o escribiendo o leyendo. Y esa es una de las cosas que de repente más nos molestaba, vamos a decir, o más nos disgustaba, ¿verdad? De tener que compartir a mi padre con la lectura o con la escritura, porque cuando él estaba escribiendo necesitaba una privacidad absoluta y un silencio absoluto, y nosotros chicos que éramos hacíamos ruido o queríamos jugar, y entonces ese era un santuario cuando estaba mi padre, porque nos enseñaron desde muy pequeños a respetar ese coto sagrado que era mi papá escribiendo. Entonces, todos esos recuerdos, todas esas vivencias que fuimos acumulando durante la infancia, esos consejos, aunque él decía que no le gustaba dar consejos, todas esas lecturas que nos hacía mi papá de lo que estaba escribiendo, porque siempre él nos leía o un cuento o un fragmento de algo y esperaba un poco la reacción, ¿no? Él siempre fue una persona que esperaba, necesitaba el eco del otro para chequear, vamos a decir, para confirmar que lo que él estaba diciendo le llegaba a la gente, o tal vez lo contrario, que no, no era importante o no estaba logrado, y al leerlo él mismo se escuchaba y él mismo podía eh, corregir o modificar su literatura, cosa que hizo toda la vida, porque aun cuando los libros estaban impresos, él siempre seguía corrigiendo, seguía, incluso es el rompecabezas de muchos críticos, porque él corregía en diferentes ediciones, hacía cambios, agregaba capítulos, en fin, es una persona que nunca se cansó de mejorar o de hacerlo más importante, no más, ¿cómo digo? Más perfeccionar su obra. Toda la vida lo hizo. Bueno, yo comencé hablando aquí muy suelta de mi vida, de mi padre, pero ni siquiera me he presentado. Yo soy Mirta Roa, la hija de Augusto Roa Bastos, el privilegio que he tenido y estoy en este momento, en esta hermosa feria, para hablar justamente de mi padre, pero no solamente de sus recuerdos en forma oral, sino a presentar este libro que quiere ser su biografía de cuando él era poco conocido, cuando él era mi papá y no era el ser famoso que fue después. Esta, por ejemplo, es la foto de ellos cuando se casaron, mi padre y mi madre. Y este libro surgió cuando se celebró el centenario de su nacimiento, en el año 2017. Nos dimos cuenta de que hay muchas cronologías, muchas bio que se ponen en las solapas de los libros, mucha gente que ha hecho hermosas biografías como Antonio Pecci o muchos más que han escrito sobre Aníbal Saucedo, han escrito sobre él en algún aspecto, o político, o social, y han hecho una cronología de su vida. Pero no había una biografía desde la mirada de
su hija, desde la mirada del hombre papá, del hombre esposo, del hombre amigo, del hombre eh, que se aquejaba también de muchas dolencias, que tuvo muchas enfermedades, era una persona aparentemente muy frágil en cuanto a su salud, pero sin embargo muy fuerte, su carácter, su pasión podía con toda esa salud tan delicada que siempre tuvo, ¿no? Desde jovencito. Y a mí me admira mucho porque él es una persona que logró, por su propio esfuerzo, totalmente autodidacta, lograr hacer lo que quiso y llegar a poner a Paraguay en un sitial muy alto, porque la literatura del Paraguay se conoce a través de Roa en todo el mundo. Las traducciones de sus obras no paran, todavía se sigue traduciendo y a idiomas que son totalmente distintos de los nuestros, ¿no? Ya no son las lenguas romances, ahora también se traduce al chino, al árabe, al japonés, ahora me están pidiendo también permiso. Cada tanto hay alguien que quiere, alguna editorial extranjera que quiere hacer una traducción a otra lengua. Yo ya no tengo, ya perdí la cuenta de cuántas lenguas se han traducido. ¿Cuántos críticos internacionales han escrito sobre su obra? Hay un caudal tan grande de escritura sobre su obra que supera lo que el mismo Roa ha escrito. Es un atractivo aún hoy de gente que busca a otros vértices, otros ángulos para mirar la obra de Roa. Por eso creo que es una obra vigente que se transformó ya en un clásico, que no va a dejar de estar, porque mientras haya tanta gente que le interese de alguna manera, por algún motivo, su obra, o por la forma en que está escrito, o por cómo maneja la lengua, o porque en la lengua española se trasunta, se asoma todo el tiempo el guaraní, porque el guaraní forma parte de esa estructura literaria de Roa, porque está asida fuertemente toda la raíz Hola. Bueno, tuve un inconveniente técnico eh, y voy a tratar de retomar donde estaba hablando. Bueno, decía que Roa está asido profundamente, telúricamente a la lengua y a la Paraguay profundo. A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en el exterior, no obstante, el Paraguay siempre estuvo presente en todo, en su obra, en su pensamiento, siempre en la búsqueda de la justicia social y del respeto, como les decía antes. Entonces, todo esto van a encontrar en este libro. Muchas cartas, muchos documentos, un Roa chico, un Roa joven, un Roa buen mozo, un Roa novio, un Roa que se fue muy temprano, muy joven a Europa a representar al Paraguay luego de la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, no les voy a contar más. Esta segunda edición de este libro, lo único que le hemos cambiado es el nombre, porque realmente se llamaba Roa Bastos, el Supremo Escritor, pero me es más íntimo decir Augusto Roa Bastos, mi padre. Entonces, esta edición es la misma del anterior, solamente con este cambio de etapa. Y bueno, espero que puedan disfrutar, ¿no? Yo les contaba que en en este viaje que nos quedamos en Paraguay,
que vinimos a Paraguay a ver a mis abuelos y uno de ellos enfermó y nos quedamos más tiempo. Entonces empezaron las clases y mis padres pensaron que era mejor que yo me quedara a tomar el año completo aquí y de esa forma alternar con la familia, que siempre la teníamos muy lejana, ¿no? Entonces hice aquí el cuarto grado. Fue mi única experiencia de Paraguay en toda mi vida, del resto de mi vida, porque siempre estudié en Buenos Aires. En Buenos Aires me casé, en Buenos Aires tuve 30 años y luego 30 años en Venezuela. Cuando mi padre emigró a Francia, nosotros emigramos a Venezuela y ahora ya tengo 13 años en Paraguay. Me faltan 17 para cumplir los otros 30 años que me faltan para cumplir mis tres veces 30. Bueno, bromas aparte, mi padre me dejó con la condición de que nos escribiéramos, de que yo hiciera un pequeño diario, que no, ese diario sí no lo tengo, pero tengo 2 cartas que él me envió en esa fecha, en ese año, y quiero compartir una de ellas con ustedes, porque creo que eso lo pinta de cuerpo entero y de alma entera, y pueden ver cómo era Roa papá, y él que no quería dar consejos, cómo los da en esta carta, y cómo se preocupa porque yo trate de absorber la mayor cantidad posible de paraguayidad en este breve año que pasé aquí. Sí, aquí. Ya no sé si estoy en Argentina, estoy hablando con Formosa, entonces me confundo. Papá amaba tanto a Argentina que decía que si él no hubiera nacido en Paraguay le hubiera gustado nacer en Argentina. Por supuesto, Paraguay es su gran amor, pero es que nosotros que hemos vivido en otros lados aprendimos a amar y a respetar y a querer cada sitio donde hemos vivido. Para mí llevo esas patrias en mi corazón para siempre y he cosechado muy buenos amigos en los distintos lugares que estuve y tengo muy buenos recuerdos. También los tengo acá, por supuesto, amigos queridos, pero quiero decir que no fue en vano el paso. Hay una canción de mi papá que dice, amo a mi patria como a ninguna porque a las otras amo también. Las fronteras no existen realmente, son son inventos que creó el hombre para determinar. Creo que en vez de fronteras hay que hacer puentes y sobre todo tratar de mantener esa sensación, esa ilusión, ese amor de la patria completa, de la patria americana, de que todos somos lo mismo y por eso es tan importante lo del respeto para la convivencia, para la paz y para... Realmente hoy no me quiere, no me quiere la electrónica, pero bueno, eh, voy a, voy a leer lo que les prometí, un fragmento de la carta, porque evidentemente eh, no voy a poder hacer este video como yo hubiera querido. Claro, para eso habría que estar allá, verlos a ustedes de cerca, pero como eso ahora no es posible, bueno, quiero darles de todos modos mi saludo cariñoso a ese pueblo argentino que tanto quiero. Y bueno, les voy a leer un fragmento de la carta para terminar con esta presentación de mi segunda edición del libro Augusto Roa Bastos, mi padre. Buenos Aires, 8 de julio de 1956. Mi querida y recordada hija Mirtita. La alegría de recibir en el puerto a su regreso a tu mamita y hermano se vio inevitablemente enlutada por tu ausencia. Hasta último momento esperé que tu querida figurita apareciera de pronto entre los pasajeros aglomerados en el puente del barco, a la espera del desembarco, y lo primero que grité a tu mamita fue: «¿Y Mirta no viene?». Sin embargo, mi Mirtuchita, estoy contento que en un sentido
en un sentido que te hayas quedado con tus abuelos a terminar el año escolar. Será una buena experiencia para ti y espero que saques de ella el mejor partido posible. Me alegra también y me enorgullece que uno de los motivos que te decidieron a esto fuera tu espontáneo deseo de aprender y vivir las cosas de nuestra querida patria. Ella se merece todo nuestro cariño y toda la devoción de nuestra alma. Pon todo tu empeño en quererla y comprenderla, en querer a nuestra gente y en identificarte con ella, en comprender el sentido de nuestra historia y en tener fe y esperanza en su porvenir. Nuestro pueblo es valiente y humilde, ha sufrido mucho y sigue sufriendo grandes infortunios, pero el dolor purifica a la gente y la hace más buena, simple y valiosa. Te pido sobre todo que te acerques y comprendas y quieras a la gente más humilde y sencilla. Ella es la mejor. Me emociona el interés que pones en aprender el guaraní, que es nuestro idioma popular. El hecho de que te inclines a todas estas cosas por propia voluntad es lo que mejor habla de tu sinceridad. Con respecto a ti misma, mi querida hijita, te pido que procures perfeccionarte cada día, no solo en tus conocimientos, en tu voluntad de aprender, sino también en tu manera de ser, en tu comportamiento, en tu conducta. Trata de ser humilde y servicial con los demás. El orgullo y el egoísmo son los defectos que más afean a la gente. ¿Te acuerdas, mi querida, que siempre hablábamos de estas cosas? Sé buenita y obediente con tus abuelos y tus tíos, y no les des quebrantos de ninguna clase. Te oigo decir al leer estas líneas, qué rezongón y sermoneador se ha puesto mi papito. Pero, hijita querida, te quiero mucho y es por eso que quiero para ti lo mejor. Bueno, esto es un fragmento, la carta sigue. Creo que con esta pequeña muestra ya pueden conocer un poquito más a Augusto Roa Bastos, el supremo escritor, pero también mi padre, un privilegio que he tenido y que ahora comparto con todo el mundo. Muchísimas gracias.